Vamos a hacer un repaso de algunos puntos de los que yo he estado hablando sobre la fe. Vamos a ver algunos de los atributos de la fe, algunos de los aspectos que hemos visto de lo que es la fe. Aquí atrás, bueno, quise hacerlo como una presentación, no solamente puse las escrituras para que las busquen, porque si no, pues se hace muy fácil, ¿no? La gente se acostumbra a no llevar la Biblia luego, ¿no? Entonces, no digo que aquí sea el caso, lo que digo es que muchas veces se acostumbra poner en las pantallas o en los cañones las escrituras y la gente dice, bueno, pues ¿para qué llevo Biblia si ahí lo ponen en la pantalla? No, hay que traer la Biblia. Y hoy quiero que veamos precisamente algunos de estos aspectos de la fe hasta este momento de lo que hemos visto. A mí me interesa mucho que pueda quedar bien claro qué es la fe. Cuando estamos hablando de la fe, ¿a qué estamos hablando? Es muy lamentable, de verdad lo digo, hace un momento estábamos orando y creo que pude percibir que de verdad tuvimos un mismo sentir en lo que estábamos pidiendo, porque es muy triste que hoy en día pues las iglesias que en teoría se supone que son o que deberían de ser las que predican la palabra, las que le dicen al mundo lo que la Biblia enseña, hoy en día han mezclado tanto los conceptos bíblicos con los conceptos del mundo. Al hablar de la fe, la gente malinterpreta. Incluso en muchas iglesias ya no creen en la fe. O sea, eso no es fe. Ese es lo que le llaman el poder de la atracción, que no tiene nada que ver con la Biblia. Eso va más allá. Estamos hablando de aspectos completamente diferentes. Entonces, es importante que sí recalquemos, al menos yo, recalcar y dejar en claro qué es la fe, cómo es que la fe se produce y ver qué es lo que produce en nosotros, como lo he estado compartiendo cada martes. Así es de que vamos a ver entonces el atributo y características de la fe. Nuevamente voy a pedirles que ahí en su lugar me acompañen con una oración. Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, poder estar juntos en un mismo sentir, como dice tu palabra, orando e intercediendo. Padre, permítenos llevar a la práctica esto que has puesto en nuestros corazones. No me cabe la menor duda de que tu Espíritu Santo nos está guiando a poder salir, a poder compartir, a poder hablar, a poder vivir una vida radical, Señor. Cada día de nuestras vidas, cada uno sabe lo que el Espíritu Santo está tratando. Ayúdanos, Señor. Y yo te pido también que nos ayudes en este momento que vamos a estar aquí, esta hora que vamos a estar aquí, para que el Espíritu Santo siga iluminándonos y guiándonos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver entonces los distintos tipos de fe. Muy bien, nos vamos a ir coordinando, primeramente existe una fe que es una fe natural o humana. Esto ya lo había yo hablado desde que empecé la serie. Y esta fe, como lo dice ahí, es una fe que proviene de las experiencias de cada persona en su diario vivir, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hay un ejemplo, una persona que trabaja y que pues depende de un patrón, de una empresa, lo hace porque confía que va a llegar el día, o sea, en este caso la semana o la quincena, como le paguen, en donde va a recibir una retribución por su trabajo. Entonces está con la esperanza de que le paguen. Eso es fe, es una fe humana, netamente. Después está otro ejemplo.
Una persona que se enferma va al médico porque ha experimentado que el médico está capacitado para poder resolver su enfermedad o por lo menos mejorarla. Entonces, la persona va y tiene fe, es una fe humana. Va con el doctor, con el médico, toma las medicinas porque la fe natural humana le ha enseñado que estas medicinas van a tener un efecto positivo sobre su enfermedad. Y esta fe incluso puede haber milagros. Alguien puede creer que puede ser sano milagrosamente y muchas veces lo es. Este tipo de fe natural se puede aplicar a cualquier religión, chamán o brujo. Este tipo de fe no necesita una intervención divina, pues es parte de la personalidad del hombre, es la fuerza de voluntad. ¿Saben ustedes que los Beatles, ese grupo británico tan famoso, ellos llegaron a registrar en sus giras, yo de la que tengo, sé muy bien, es en Estados Unidos, en donde llegaron a experimentar en las personas que iban gentes a veces en muletas o en sillas de ruedas, que cuando tocaban el pasto donde habían estado los Beatles, donde había estado la plataforma, o donde ya se habían ido, ¿verdad? Y la gente corría para verlos, experimentaron algún tipo de sanidad. O sea, pero eso no, ese es un tipo de fe humana, netamente humana, que muchas veces dentro de ella también está incluida la sugestión, ¿verdad? Una persona puede creer y decir, no, pues sí, estoy sano, ¿verdad? Hay algo que se llama el mesmerismo, ¿verdad? Que no es el tema porque sería muy amplio, pero el mesmerismo es precisamente eso, lo que una persona puede experimentar bajo un ambiente emocional y la persona aparentemente percibe una sanidad en su cuerpo. Por ejemplo, alguien puede estar en una campaña de evangelismo, pero así como estoy hablando de una campaña, puede estar, como lo dije, en un concierto, puede estar en una euforia muy grande y puede aparentemente percibir, ¿verdad?, que es sanada. Puede caminar, incluso si no podía, empieza a correr. Obviamente que después de que pasa la euforia, pues entonces ya viene nuevamente su realidad. ¿Y qué pasa? Pues sigue igual, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Pues hubo un ambiente en el cual la persona sintió y dijo, ay, ¿verdad? Es como cuando las personas ven al Papa, ¿verdad? Hay personas que se desmayan, ¿verdad? Va pasando el Papa y se desmayan. O podríamos hablar aquí en Guadalajara de la luz del mundo. Cuando este señor Aarón Joaquín vivía, que ya murió, no sé si ustedes llegaron a ver, pero en el YouTube pueden ustedes meterse ahí y ahí pueden ver videos de cómo cuando este hombre llevaba a cabo la Santa Cena, que ellos le llaman en agosto, que es una gran fiesta, se ve que él va pasando, hacen una valla para que él entre al templo, y no sé si ¿alguien ha visto esto, cómo las mujeres se desmayan? ¿No? La gente experimenta, ¿verdad?, este tipo de situaciones. O sea, la gente al verlo le gritan, ¿verdad? Y, ¡ay! Hombre de Dios, profeta, ¿verdad? Samuel. Y él pues saluda a la gente, y algunas veces los toca, y a los que los tocan, ¡ay! Se caen, ¿verdad? Bueno, eso sucede. Ahora está una fe emocional, que está muy ligada a lo que estoy hablando, que es aquella que causa un gozo inicial por oír el Evangelio, pero no dura, muere. ¿Cuándo muere? Bueno, vamos ahí a Mateo, capítulo 13, porque el Señor Jesús habló precisamente sobre esto. Voy a pedirles que me ayuden, voy a pedir que me estén ayudando ustedes. No hago esto lo quise hacer ahora como presentación, pero regularmente siempre lo hago como una predicación.
voy a pedir que, les voy a dar la oportunidad que me estén ayudando ustedes. Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. Vamos a ver qué es lo que dijo el Señor sobre este tipo de fe. Ya vimos una fe humana, ahora vemos una fe emocional, pertenece al hombre, pertenece al sentido, a lo que percibe la gente, ¿no? Pero ¿qué dice ahí Mateo capítulo 13, versos 20 y 21? Esta fe, que es una fe emocional, netamente, dice que causa un gozo, existe un gozo en la persona, ¿no? Pero hay un problema, que la semilla, ¿verdad? Hemos entendido, y esto lo clarifica muy bien el pastor MacArthur en su libro, donde habla sobre las parábolas, y él dice algo muy, muy cierto de este punto. Él dice lo siguiente: hemos entendido que el sembrador, cuando va aventando la semilla, hemos tenido la idea de que esta semilla, esta en particular, la aventó sobre piedras, y eso es un error. Lo que está diciendo es que las piedras que ahogan están abajo y no se pueden ver. O sea, no está hablando de piedras, rocas visibles. Está hablando de un suelo rocoso que está abajo de lo que se puede aparentemente ver. Entonces, lo que dice MacArthur es lo siguiente, que aquí el Señor lo explicó. Dice, lo que pasa es de que la semilla cae y cuando empieza a brotar, a germinar, aparentemente se empieza a ver que está creciendo, pero es solamente aparente. ¿Por qué? Ahí lo dice. ¿Cuál es el problema de este tipo de fe? ¿Cuál es el problema? No tiene raíz. ¿Qué quiere decir? Que las piedras que están abajo no permiten que esa semilla se pueda enraizar y por lo tanto hacerse fuerte y hacer que crezca. Entonces, al no tener la raíz, pues, ¿qué dice? Se ahoga. Pero el Señor le dio la interpretación. ¿Qué significa este tipo de fe? Ahí lo dice. Son personas que escuchan el Evangelio, ahí lo dice, ¿verdad? Claramente en el verso 20, el que fue sembrado en pedregales es el que oye. ¿Y cómo recibe la palabra? Con alegría, con gozo. Yo he dado este ejemplo varias veces. Tuve la experiencia de conocer, bueno, he conocido a mucha gente, pero en particular tuve la experiencia de conocer a un joven que se llamaba, o no sé, yo creo que vive todavía, Víctor Torres. Él era un adicto a la cocaína. Y cuando él llegó a la iglesia, me tocó hablar con él y con su amigo. Y platicamos y al final yo le dije, ¿me permiten hacer una oración por ustedes? No, sí. Y oré por ellos, Señor, ¿verdad? Les compartí la palabra y oré por ellos. Y se fueron. A la semana siguiente regresaron, pero regresó nada más uno, Víctor Torres. Entonces empezamos a platicar y me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo, cuando estábamos la semana pasada aquí contigo platicando, cuando tú oraste por nosotros, dice, yo me fui, mira, haz de cuenta que me quitaron un bulto de encima. Así lo dijo él. Dice, mira, traigo, y me dijo, yo soy adicto a la cocaína y traigo un montón de problemas. Me dijo, pero cuando nos fuimos, dice, mira, yo parecía que iba flotando. Iba en el carro, iba flotando. Y estaba feliz y llevaba su Biblia, ¿verdad? Pero eso solo duró unos cuantos meses. Porque si ustedes me preguntan, ¿y dónde está Víctor Torres? Pues esa es la misma pregunta que yo me he hecho por muchos años. ¿Dónde está Víctor Torres? Con el tiempo, poco a poco dejó de ir. Llegó un momento en el que simplemente ya no volvió. Lo fui a visitar y siempre había excusas. No, es que lo que pasa es que ya dobló turno. Ah, bueno, está bien. Él era pailero, soldador. Dijo, no, es que sabes que salí fuera. No, es que mi abuelita tuvo gemelos y se abrió la tierra y no pude pasar. Y, ¿sí me explico? Cosas de ese tipo, ¿no? ¿Qué? Oh, es que me apachurró un camión. ¿Qué? Y estás vivo, ¿no? O sea, cosas que decías, no, esto ya no me huele bien. Llegó un momento en que dije, bueno,
creo que yo no puedo hacer nada, lo que hice lo tenía que hacer. Pasaron los años y un día me acordé de él, ya me había casado, y le dije a mi esposa, vamos a visitar a Víctor Torres, a ver si lo encontramos. Y efectivamente, pues llegamos, no estaba él, pero encontré a su esposa, y su esposa me dijo, por favor, llévatelo a la iglesia, llévatelo ya, anda bien mal, está igual o peor que antes. Y le dije, mira, pues yo no puedo hacer nada, o sea, lo que yo puedo hacer es venir por él y llevarlo, pero nada más. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la persona recibe la palabra con gozo, sí, la recibe y hay una aparente fe. ¿Cómo es que vamos a darnos cuenta de que verdaderamente esa persona ha sido como esa tierra que cayó la semilla? El tiempo no lo dirá. ¿Por qué? Porque ustedes saben, sin ser expertos como yo, que no somos expertos del campo, sabemos que una semilla cuando es sembrada, pues no crece al otro día, ¿verdad que no? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Verdad? Yo le preguntaba a Ale hace tiempo, porque su familia sabe de esto, ¿cuánto tiempo tarda el frijol, Ale, en que se siembra y se da? ¿Cuánto tiempo tarda? 4 o 5 meses, ¿verdad? Fíjense, el frijol. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de que no es algo automático, o sea, no es de que hoy ya recibió la palabra, ya, y mañana, ¿verdad? No, eso es algo que se tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Tiene uno que esperar y ver, no puede uno decir, ya, ¿verdad? Qué bueno, no, es tiempo. Entonces, esta fe es una fe emocional, pero después viene una fe verdadera. ¿Cuál es esa fe verdadera? Ya lo vimos, es una fe bíblica que está definida en términos mayores, superiores. Es una fe bíblica y es la seguridad y su obra, o sea, tiene una seguridad, una certeza, y su obra se refleja de acuerdo a los resultados que se esperan, aún sin ver evidencias anteriores, y es dada por Dios. Hebreos 11.1 no lo dice, esto lo vimos. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Así es, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, una persona que tiene una fe verdadera, pueden venir tribulaciones, de hecho van a venir, y ahorita lo vamos a ver, pueden venir adversidades, es más, van a venir, y sin embargo, va a ser alguien que, si tiene una fe verdadera, va a estar segura. Su obra, o sea, lo que manifiesta, el reflejo, resultado de su vida, se va a ver de acuerdo a esa evidencia que dice, no me importa, o sea, yo estoy bien firme. Oye, pero mira cómo están las cosas alrededor. No, yo sé que Dios tiene todo el control. O sea, es algo visible, es algo que se va a ver. Incluso les animo a que, si no lo han leído, lean la parábola del sembrador, donde el Señor habla precisamente de esto, porque también habla de otro tipo de fe. Una fe que, pues, cuando vienen, dice, las aflicciones, la persecución, ¿qué pasa? Ya, se acabó, ya no hay más, no, es momentánea y cabría dentro de esta fe emocional. Ahora, vamos a ver los atributos y características de la verdadera fe, porque, número 1, la Biblia nos enseña que tanto la salvación como la fe son un don de Dios, es un don de Dios. Efesios 2.8 nos lo dice, Hebreos 12.2, y aquí también entramos a un punto en donde muchas veces se ha dicho que la salvación es algo que la gente lo consigue o lo logra por sí mismo.
La verdad es que no es así. Esto es algo que Dios le da al hombre. Allí en Efesios 2:8, no sé si alguien lo quiera leer. Por gracia son salvos. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? ¿Y esto qué es? Es un don de Dios. Es un don por medio de la fe, por medio de la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, nos enseña que Dios salva a la persona y al salvarla, obviamente, le da la fe de Él. Por eso decía, no malinterpretemos. La fe como tal la tiene el hombre, sí. ¿En qué plano? Pues en un plano humano. Pero nosotros estamos hablando de la fe bíblica, de la fe que va más allá, la fe que habla Juan, de la que yo hablé, que dice, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. No la fe que el mundo dice. Por eso yo les decía, es muy lamentable que el día de hoy ustedes probablemente no, bueno, algunos sí, otros no han estado expuestos a esto, pero es muy lamentable que si ustedes, por ejemplo, se meten a internet a buscar predicaciones sobre la fe, yo prácticamente les podría decir que más de un 50%, tal vez me atrevo a decir que hasta un 80%, van a estar enfocadas no en la fe bíblica, sino más bien en el poder de la sugestión o en el poder de la atracción, en el poder mental, que dice, ¿verdad? Tú decláralo, decrétalo, que eso era un lenguaje totalmente ajeno a la iglesia. La iglesia siempre vio todo ese tipo de mentalidad y de pensamiento, lo vio como algo extraño a la iglesia. Pero hoy en día se ha metido tan fuerte, de tal manera que hoy ya no se puede incluso diferenciar entre un pastor o un líder religioso a un motivador profesional. O sea, ¿cuál es la diferencia? Tienen un idioma y un vocabulario tan parecido que en lugar de estar enseñándole a la gente lo que es la fe bíblica, le están enseñando que la fe es una llave con la cual tú puedes adquirir lo que tú quieras. Y eso no es verdad. Eso es mentira. Entonces, la distorsión que se le está dando a la fe es tan terrible que muchos están cayendo de ese lado, creyendo que de verdad la fe es un poder mental, una fuerza de atracción, con la que yo digo, a ver, ten fe, ¿verdad? Y tú, decía una tía mía, ¿verdad? Publiqué pues no sé cómo llamar, una imagen, no es un meme, es una imagen, se puede decir. ¿Cómo se puede decir, Ale? Tú sabes de esos términos. Una frase, muy bien, una frase, ¿verdad? Y en esa frase decía, ¿verdad? Que nunca entendemos lo que nuestros padres hicieron hasta que somos padres. No sé si alguien la vio ahí, la publiqué. Y una tía, que no es cristiana, puso ahí, ¿verdad? Un comentario, dijo, no, hablemos positivamente, hay que eliminar el no, hay que decir que sí. Y a mí me da mucha risa, ¿no? La verdad yo no le respondí porque dije, pues, ¿qué si le respondo? Mi tía no es cristiana y no va a entender. Yo le he compartido el evangelio, no crean que no, claro que sí. Entonces, ese es el tipo de pensamiento que la gente tiene. Dice, no, me estás atrayendo lo malo. Dice, no traigas lo malo. Por ejemplo, si una persona estornuda, ay, me estoy enfermando, no digas eso. ¿Cómo crees? No, estás atrayendo la mala vibra. Di, estoy sano, aunque estés todo por tirar con el suero en el brazo, ¿verdad? No, cálmate. O sea, no, estás enfermo, sí, pues ve al doctor, no sé, lo que tengas, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, pero llega un punto en el que dentro de las iglesias se está enseñando. No, usted está sano. No, de que eso es negativo, eso no es de Dios. No, la fe verdadera se sustenta en Dios, es dada por Dios. Dios da la fe al hombre. Hebreos 12:2. Muy bien, a ver, mira, otra vez me puedes leer ese mismo, el mismo otra vez repetirlo.
Fíjense, levantemos la mirada hacia Jesús, ajá, que dirige esta competición, ajá, de la fe, y la lleva a su término, ¿sí? Fíjense, Jesús, el Señor Jesús, es el que lleva la carrera, pero Él también es el que la finaliza. En nuestras versiones, o en las versiones de otros dice diferente, Él es el que empieza y termina, ¿qué? La fe. Él es. Entonces no podemos hablar de una fe si no fue dada por Él. Si la fe que tenemos no es una fe de Él, entonces no es fe. No es fe. Porque la fe la da Él. No es un poder mental. Tú puedes tener un poder mental, claro. Tú puedes decir, estoy sano, no tengo frío, no tengo frío. Sí, tengo frío. Pues hay personas, yo escuché el caso de una persona que se metió a un vagón de un tren y era un congelador. Ese vagón tenía un congelador donde metían carne y lo tenían a temperaturas muy bajas. Y él creyó que estaba realmente, el congelador estaba activo, y él empezó de verdad a sugestionarse tanto que cuando fueron a abrirle estaba muerto, ¿verdad? Pero eso no es fe, eso es sugestión. O sea, no tiene nada que ver con la fe. La fe de Dios, otra vez, es una fe que Él nos da para creer que Él, como lo dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Que estamos sustentados, aun cuando todo lo demás puede estar alrededor cayéndose, ¿verdad? Y destruido, y como cuando, ¿se acuerdan que el Señor iba en la barca? ¿Verdad? Y había una tormenta tremenda, ¿verdad? Y los discípulos estaban así con miedo, y dice que el Señor estaba durmiendo. Él dormía. Imagínate. Y la tormenta, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en el mar bajo una tormenta. ¿Nadie lo ha estado? Créanme, no se lo deseo a nadie. Es horrible ver cómo el mar puede mover un barco o una lancha. Y si es más pequeño, peor, ¿eh? Entre más pequeño es, más fuerte sientes ¿verdad? Es terrible. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que el Señor, ¿verdad?, los reprendió, incluso los amonestó por su falta de fe. Dijo, ¿qué pasó? Y él habla a la tormenta y la calma, enmudece. Y en ese momento, ¡pum!, lo que estaba sucediendo se calma. Bueno, la fe que es de Dios es una fe que se sustenta a pesar de que todas las condiciones alrededor sean adversas. Dice, no, estoy tranquilo, tengo fe, sé que Dios está conmigo. ¡Wow! ¿Verdad? Eso es la fe, una fe de Dios sustentada en Él. Luego, seguimos. 2. La fe bíblica proviene, fíjense, por el oír la palabra, cuando el Espíritu Santo interviene. O sea, es alguien que escucha el Evangelio, ¿verdad? Dice Romanos 10:17, vamos a ver ahí, Romanos 10:17. La gente oye el mensaje, ¿cuándo? ¿Verdad? Cuando le hablan de Cristo. O sea, la persona está escuchando, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes que están aquí, vienen a la iglesia y yo estoy compartiendo la palabra, entonces la persona escucha y la palabra le viene a dar fe, y dice, ay, oye, eso que está diciendo eso es cierto. Entonces, ¿qué provoca? Fe, provoca una fe. Pero si ustedes se fijan, no dice ahí que la fe viene por escuchar mensajes de motivación. No dice eso. No dice, la fe viene, ¿verdad?, de crear en tu mente una idea y llevarla y proyectarla. Nunca dice eso. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos. De hecho, no sé si ustedes sabían
Pero esta famosa ley de la atracción tiene un origen allá en la India, ¿verdad? Ustedes saben que la cultura india, los hindú, la religión hindú, en su trasfondo tienen una doctrina y una base religiosa que no está fundada en Dios, sino en muchos dioses. Y parte de su pensamiento, de ellos como cultura, es mucho de lo que para muchos que ahora ya en el occidente lo ven como algo normal, realmente es un trasfondo realmente espiritual. Por ejemplo, acá en el occidente ya se ha hecho muy de moda la yoga. Sin embargo, ¿qué es la yoga? Hay incluso iglesias que practican y dicen, vamos a tener las mujeres nuestras reuniones de yoga cristiana. Digo, ¿qué? ¿Saben lo que es la yoga? Ahora, yo preguntaría, tal vez Daniel, puede ser que tú sepas, te gusta mucho, tú dabas clases de yoga, no es cierto. No es cierto, es broma. Tú puedes decirnos el trasfondo de la yoga, efectivamente. Ahora, en ese proceso, lo que nunca te dicen, porque nunca te lo dicen, es que estás entrando a un área espiritual muy peligrosa. Es como los que juegan a la Ouija. Estaba viendo hace un mes, yo creo, estaba viendo un programa de la vida real. De hecho, es un programa donde sacan historias de la vida real. Y me llamó la atención porque se llamó La Ouija. Y dije, ay, a ver, ¿de qué es este programa? Y lo empecé a ver, y habla sobre una joven en Colombia que sus amigos de la universidad iban a jugar la Ouija. Y como ella nunca la había jugado, dijo, pues yo quiero, ¿verdad? Me llama la atención la Ouija. Y se fue. No, olvídenlo, ¿eh? A partir de ese momento, bueno, empezaron a pasar cosas muy raras ahí, ¿no? Porque la Ouija no es un juego, sano, no, o sea, la Ouija no es como el Monopoly, ¿verdad? No. O sea, la Ouija tiene un trasfondo diabólico, real, ¿no? Entonces esta joven se le ocurrió pues estar ahí, viendo a ver cómo funcionaba con los amigos. Bueno, a partir de ese momento, porque ella está narrando su historia, empieza a decir todo lo que le pasa, y es una cosa, no podía ni dormir. Es más, llevó una semana completa que no comía. Y bueno, ahí pasan toda una situación en la que tuvo que pasar, terrible. Entonces al final dicen, no, pues ya nos dimos cuenta de que esto no era un juego. Claro que no. Cuando hablamos nosotros de todo ese tipo de posturas que usa la yoga y de ideas, mantras, para poder, dicen ellos, entrar tú a tener tu mente en blanco, estás entrando a un juego muy peligroso. Porque no te estás dando cuenta de todo lo que conlleva una práctica de esas. Cuando estas personas realizan estos mantras y posturas de yoga, en realidad ellos están tratando de entrar al mundo espiritual para poder, digamos, interactuar con lo que ellos le llaman los dioses, que la Biblia le llama demonios. Entonces, cuando una persona está metiéndose en un área de estas, está jugando con fuego, literalmente. Y muchas veces la gente dice, ay, fuera yo me sentí tan bien. Sí, un aparente relajamiento que muchas de las veces lleva a la persona a entrar a algo más profundo y más profundo. Incluso llegan a ser esclavos de esto. Es muy peligroso. Conocí a un amigo que él por mucho tiempo practicó esto y él me dijo, mira, una vez yo estaba en mi cama y empecé a proyectar, así me empecé a proyectar en el techo y ¿saben qué le pasó? Dice, empecé a ver cómo me salía del cuerpo y me volteaba a ver y ahí estaba yo en mi cuerpo, estaba en la cama. Eso se llaman viajes astrales. Estás entrando a un terreno terrible y la gente lo ve porque así se lo presentan como algo sano, algo limpio. Dicen, no, esto es un ejercicio. No es un ejercicio. En realidad, si nosotros conociéramos un poquito más, nos daríamos cuenta de que estamos entrando a un terreno
muy peligroso. No es realmente algo tan sano como se nos hace ver. Entonces, sí es importante que nosotros podamos tener bien claro qué es la fe, qué no es la fe. Bien, vamos a continuar. San Juan capítulo 16, versos del 7 al 11, por favor. ¿Qué es lo que dice Juan en esta escritura? Bueno, está hablando, el Señor Jesucristo está hablando, y Juan escribe lo que el Señor dijo. Pero ¿qué dice que iba a ser la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál iba a ser la obra del Espíritu Santo? Convencer. Entonces, nosotros no convencemos a nadie, porque ese es otro error. El que te dicen, bueno, mira, pues convéncelos de tal manera, ¿verdad? Puede ser que le digas, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más, hipotético. Alguien que está pasando por una situación económica muy fuerte. Mira, vente a la iglesia, ahí se te van a resolver tus problemas. ¿A poco somos nosotros prestamistas? Afuera dice Monte de Piedad, banco espiritual, ¿verdad? No, o sea, no. O, no, vente, aquí vas a agarrar marido. ¿Aquí? O sea, ¿qué somos? ¿Sí o no? No somos nosotros, ¿cómo le llaman estos grupos donde encuentran parejas, ¿no? Donde forman parejas, ¿verdad? Y hacemos aquí citas, ¿verdad? Rápidas, ¿verdad? No. O por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Dicen, está enfermo. No, vente, ahí te vas a sanar. No. O sea, ¿Dios puede sanarla? Claro que sí. Pero no podemos nosotros usar algo así para atraer a la gente. O mira, vente, acá te van a echar la mano, te van a dar despensas. Híjole, pues a veces yo quisiera una. ¿Sí me explico? No. Entonces, se usan argumentos para atraer y dicen, no, mira, lo que importa es que los traigas. Ya estando aquí, de alguna manera ¿verdad? Y miren, llega un punto, yo conocí una iglesia en donde formaban parejas. Algunas de ellas hasta las separaban. Decían, no, mira, tú te tienes que divorciar. No, esa relación no es de Dios. Mira, fulanita, ella es la pareja que Dios te dio. No, miren, aquí en Guadalajara una iglesia, ahí en Libertad y Enrique Díaz de León, no les digo dónde, nada más les digo ahí más o menos la referencia. Ahí Gobernación tuvo que intervenir, porque se hizo un despapalle. O sea, hubo parejas, matrimonios, que se divorciaron. Y entonces, algunas de estas parejas fueron a denunciar a Gobernación. Dijeron, oiga, ahí me divorciaron. ¿Cómo? Y ahí tuvo que intervenir Gobernación, meter orden. ¿Por qué? Porque no es así, hermanos. Miren, Hechos 16, voy a pedirles que vayamos al verso 11. Hechos 16, 11. Ahora, ¿puede darse el caso de que efectivamente dentro de la iglesia Dios tenga a alguien para ti? Sí, claro que sí. Pero de eso a que seamos un grupo de consejería de parejas para unir, no. ¿Puede darse el caso de que alguien cuando venga, Dios le ayude a salir de sus deudas? Sí, pero no es pare de sufrir, ¿eh? Es más, la Biblia nunca dice que vas a parar de sufrir. Ahí más bien es no pare de dar, ¿verdad? Y te sacan hasta la risa. No, ese eslogan de pare de sufrir no es bíblico. Porque Pablo fue un hombre que sufrió, y sufrió bastante. Y sin embargo, ¿qué dijo él? Gracias, Señor, porque todas estas aflicciones, ¿qué hacen en mí? ¿Qué producen? ¿Se acuerdan cuando él hablaba sobre el aguijón en la carne? ¿Qué decía? Cuando soy débil, ¿qué? Tú eres fuerte. Cuando yo soy débil, cuando tú me tratas de esa manera, me pasas por circunstancias tan difíciles, es cuando entonces puedo verte a ti como mi todo y decir, Señor, gracias porque te necesito a ti. Tú eres lo que necesito. Es más, la gente no necesita que nosotros le resolvamos su problema. Necesita a Cristo. Cristo se lo resuelve, no yo, no tú. ¿Sí me entienden? Entonces, si nosotros usamos ese argumento para atraer a la gente, se nos va a voltear ahora sí que el chirrión por el palito.
Que la gente va a decir, me fraudearon, me prometí. No, cálmate, yo nunca prometí nada, ¿verdad? Fíjense, ahí en Hechos 16:11, es Pablo, bueno, es Lucas el que escribe, pero está Pablo hablando de sus viajes misioneros, y dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo, o sea, un día del sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, o sea, se reunían ahí a orar. Y sentándonos, ahí está hablando Lucas, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿qué estaba haciendo? Oyendo, escuchando. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué hizo Dios con esta mujer? ¿A raíz de qué fue que abrió el corazón de ella? De lo que Pablo decía. O sea, lo que Pablo estaba hablando, y no estaba contando chistes, ni estaba hablando de motivación personal. Estaba predicando. Y de lo que Pablo decía, ¿qué hizo Dios? Abrió el corazón de ella. Y luego sigue diciendo, verso 15, y cuando fue bautizada, ¿eso de qué nos habla? De que hubo una conversión. Se convirtió. O sea, ella creyó lo que Pablo decía porque Dios abrió su corazón. No fue porque Pablo era tan habilidoso, ¿verdad? Los convenció. Usó palabras tan convencedoras y emotivas que los tenía todos llorando. No. Lo que Pablo predicó, el Espíritu Santo lo tomó, creó fe en ella, de tal manera que abrió su corazón para salvación y creyó y fue salva. Y como resultado de esa conversión, ella fue bautizada con su familia. Y sigue diciendo, y ella nos rogó diciendo, si ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Fíjense, aquí empieza, o inicia más bien, la iglesia de la carta que conocemos como los Filipenses, con esta mujer. Ahí empezó una iglesia que con el tiempo se convirtió en una congregación más grande. Pero quería resaltar esto porque aquí estamos viendo cómo la fe, que es de Dios, viene por el oír la palabra, ¿sí? Y vimos hace un momento en Juan 16 cómo habla de la obra del Espíritu Santo. Luego, número 3, la fe no es de todos. No es de todos la fe. Vamos a ver, por favor, Romanos capítulo 9, versos del 6 al 8, y capítulo 10, verso 16. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué dice Pablo? No todos los que son judíos de sangre son realmente de la promesa, o sea, son judíos. Son judíos porque, pues, nacieron así, ¿verdad? Pero no quiere decir que, pues, son judíos, son salvos. ¿Me explico? O sea, si tú ves un judío, uno dice, ay, mira, ¿verdad? No, este ya tiene el cielo abierto, de ninguna manera, lo tiene tan cerrado como cualquier otro. Solamente quien, dice Pablo, es la promesa, de la misma manera como el pueblo judío, los gentiles también. Y la promesa por medio de quién viene, de Cristo. Cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré en ti las naciones, por medio de tu descendencia. ¿De quién? De Isaac. Porque de Isaac, ¿quién vino? Cristo, pueblo de Israel. Pero dice, pero no porque sea judío, quiere decir que ya es salvo automáticamente. Es como el que cree que porque es cristiano, bueno, porque va a la iglesia, es salvo. No, de ninguna manera, ¿no? Luego también vamos a ver el capítulo 10, verso 16 de Romanos también. Él decía, Señor, pero son tu pueblo. ¿Qué nos supone que son tu pueblo escogido? Y no todos han creído, no, ni van a creer. Ahora, en 2 Tesalonicenses 3:2, Pablo habla también de esto, de este aspecto,
lo deja muy en claro. Es más, él pide oración, pide a la iglesia de los tesalonicenses que oren por él, y dice por qué. Segunda Tesalonicenses 3:2, capítulo 3, verso 2. No todos, incluso en otras versiones dicen, no es de todos la fe. Dice que Dios les pide a ellos, que Dios nos libre, oren por nosotros, porque acuérdense que ellos andaban en el campo, caminando, a veces en lancha, a veces en caballo, tenían que ir caminando. Entonces estaban expuestos, ¿qué dice? A hombres malvados. ¿Por qué? Dice, porque no es de todos la fe. ¿Se fijan? Dice, pídanle a Dios por nosotros, para que seamos librados de hombres perversos. ¿Por qué? Pues porque no es de todos la fe. No. Es más, muchas veces hay algunos cristianos que se sienten mal, se sienten frustrados, pero no tienes por qué sentirte mal. O sea, obviamente que nosotros sabemos que debemos de predicar, debemos de hablar, por ejemplo, a nuestra familia, a nuestros papás, hermanos, ¿verdad? Predicarles, hablar, pedir por ellos, que Dios haga la obra. Señor, salva a mi familia. Eso debe ser un clamor de nosotros. Pero no sabemos si la familia, en este caso, el hermano, la hermana, no sé, el tío, quien sea, se muere, y si muere sin Dios, nunca quiso saber nada de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a reclamarle a Dios? Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Él no. No. ¿Por qué? Pues porque no es de todos la fe. Pero eso es algo que nosotros no sabemos. O sea, yo no sé. Mi labor no es el de decir, Señor, esta persona sí tendrá fe para ser salvo o no. Yo no sé. ¿Qué hago? Yo predico, yo le hablo, yo tengo que decir, urgir a la gente. Mira, Cristo te ama, arrepiéntete. Pedir, Señor, sálvalos. Pero entiendo que no es de todos la fe. ¿Cuánta gente se está muriendo en este momento sin Cristo? En este mismo momento en que estoy yo hablando y ustedes están aquí sentados escuchándome. ¿Cuánta gente en el mundo? Muchísima. ¿Qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Es como ahora estaba viendo que el History está sacando o va a sacar más bien un programa que se llama Dios contra Satán, ¿verdad? Y ponen ahí que hay una lucha. Dicen, hay una lucha encarnizada entre Satanás y Dios por las almas. Realmente no es así. Para empezar, Dios jamás se rebajaría para decir, ay, voy a subirme al ring para luchar contra Satanás. Por Dios, eso jamás, ni siquiera sube a su pensamiento. Él es Dios. Satanás no. Ese es un ser creado por Dios. Por donde lo veamos. No existe, no hay, no puede ser. Es por un lado. Y por el otro lado, no es verdad que Dios está ahí en su trono, ¿verdad? Tomando aspirinas, porque, ay, ¿cuántos lleva? No, pues 10, y yo ¿cuántos? 5. Ay, me está ganando, ¿verdad? No, por favor, eso rompe con el pensamiento bíblico. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Sí me explico o no? Bueno, yo espero que no los confunda. Bueno, vamos a quedarnos aquí, hermanos, porque pues el tiempo nos come, hermanos. Pero la semana que entra, espero verlos. Nos quedamos para entrar al punto 4, que la fe debe ser personal. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos como un cuerpo, como tu iglesia, por cada uno de los que están aquí, y que nos ayudes a cada uno en sus respectivas actividades. Padre, ayúdanos, que nuestra fe sea una fe siempre tuya, genuina. Una fe, como dice Pedro, que es más preciosa que el oro, más preciosa, y que va a ser probada. Así como el oro y los metales, Señor, que son muy finos, son probados. Así también nuestra fe es probada. Te pido, Dios, que seas con cada uno, que nos ayudes y que nos lleves con bien.
Te lo pido y te doy gracias, Señor. Bendice esta ofrenda también en el nombre de Jesús. Amén.